Hemos recorrido un largo trecho con este tema de las emociones. Hemos ido subiendo en los peldaños de las emociones, tratando de ser sencillo y fiel al texto bíblico y tratando de ser práctico en la aplicación de las verdades. Hemos tratado de bajar los mandamientos de allá del cielo, de quién irá y lo subirá y lo traerá y nos lo hará conocer. Eso es lo que tratamos los predicadores, de bajar los preceptos de Dios, las verdades de Dios y ver la pertinencia que ellos tienen para el diario vivir, para las luchas, las pruebas, las tentaciones, los desafíos, las pruebas, las dificultades, las promesas que tiene su palabra. El predicador de las Escrituras no es un filósofo, no es un parlamentario, no es un disputador de este siglo necesariamente. Es alguien que va a los secretos de Dios, busca e indaga en los arcanos de Dios, en el consejo de Dios, iluminado y guiado por el Espíritu de Dios para traer al pueblo de Dios y a la gente las verdades de Dios. Es tomado de entre los hijos de los hombres, como son los sacerdotes, para que pueda ser compasivo, puesto que él mismo está rodeado de debilidades que lo caracterizan igualito a los que le escuchan y a los que le oyen. Eso es lo que hace un ministro que de parte de Dios y delante de Dios expone las verdades de Dios a la gente de Dios y predica la palabra de fe en fe. Sabe que esta es la palabra de fe que predicamos y debe ejercer fe cuando le predicas de que el Espíritu Santo va a hacer la labor interna en el alma del hombre que él no es capaz, pero que tampoco está llamado a ejercer. No están dentro de su compromiso, y aunque él está constreñido, está prácticamente compelido por el Espíritu Santo, empujado, apretado por el Espíritu Santo a predicar con fervor. Él sabe que ciertísimamente el resultado final nunca depende de él, sino que depende del Espíritu Santo. Y del mismo modo que voluntad divina con voluntad humana se unieron para la revelación, inspiración e interpretación de las Sagradas Escrituras, del mismo modo en el ejercicio de la predicación de la palabra de Dios, el predicador tiene el deber, el sagrado deber de ser fiel al texto, de traer la predicación, pero a la vez tiene que tener la plena conciencia de que esta es una obra que está dentro del portento divino, de la soberanía del Espíritu Santo, de su gracia, de su eficacia, de su virtud. Y con este tema de las emociones, que es un tema muy de boga, no va a pasar de moda. Nosotros somos una generación eminentemente emotiva. Cada vez esta generación se aleja de la convicción para actuar bajo emoción. Ahora la gente habla de ¿cómo tú te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te gusta hacerlo? ¿Te agrada? Y hasta nos dicen que debemos criar a nuestros hijos bajo parámetros tan tontos y tan torpe y estúpido como eso. Las emociones, como hemos dicho, son buenas. Dios la puso en el ser humano. Por tanto, no tienen nada de maldad. Sin embargo, ellas nunca fueron, ni son, ni serán los parámetros para nosotros conducir nuestras vidas, para criar nuestros hijos, para escoger un trabajo, para terminar nuestras reacciones ante la gente que interactúen con nosotros. Nosotros actuamos más por convicción que por emoción, y aunque no desdeñamos ni expatriamos las emociones, debemos colocarlas en justa medida y razón. Porque mucha gente que toma como parámetro cómo me siento para hacerlo. ¿Y qué te dice tu corazón? Nosotros comenzamos este lunes, los pastores y varones de esta iglesia, un libro sobre la consejería. Se introdujo el tema. Y una de las cosas que estuvimos viendo este lunes de manera muy breve y concisa es que la psicología, la psiquiatría, la antropología, la sociología y todas esas ciencias que estudian la conducta humana le dicen al hombre que el hombre es una víctima de la sociedad y de su medio ambiente y que debe buscar en el interior de su corazón la solución a su problema. La Biblia dice exactamente lo contrario a eso. La Biblia primero hace responsable al hombre cuando actúa. No importa si esa conducta actual fue influenciada por padres genéticos o influencia o por abuelos. No importa si el medio ambiente cooperó para tentarle a hacerlo. La Biblia hace responsable al que actúa.
Pero la Biblia también le deja claro al hombre que la solución de su problema no está dentro de él, que dentro de él está el problema, porque el corazón del problema es el problema del corazón, que la solución está en Cristo, está en la Sagrada Escritura, está en seguir el consejo de Dios antes que mis propios anhelos, emociones, sentimientos y quereres. Y con esta emoción del temor, no creo que exista en la Biblia, puede estar equivocado, pero no creo que exista en la Biblia un mandamiento que con mayor frecuencia se dé, que sea el no temáis. ¿Usted me está escuchando lo que yo acabo de decir? No me parece que exista otro mandamiento, otro precepto. Recuerde que los preceptos son mandamientos que tratan de cohibir al mal. No matarás, no diría falso testimonio. Son preceptos que tratan de limitar el hacer del hombre para que no haga lo malo, para que no cometa pecado por comisión. Entonces, no hay un mandamiento en la Biblia más que se repita más que el no temer. He oído de diferentes fuentes y leído que existen 365 veces que la Biblia dice no temerá. No sé si eso es cierto. Alguien dice que es un no temerá por cada día del año. Esto, aún no sean 365 veces, todas las veces, la frecuencia, cuando Dios repite algo con frecuencia es porque es importante y hay que prestarle atención. Si no se ha dicho 365 veces, pero es el mandato o el precepto que más se repite, nos da a entender la frecuencia con que el corazón humano teme. Todas las actividades que nosotros tenemos porque tememos, y tememos por la salud, tememos por la economía, tememos por no ser amado, tememos cuando los amigos prefieren a otro, tememos cuando vemos nuestro futuro bajo nubes grises, tememos cuando hay un pasado que nos acosa y nos persigue, que nos quita el presente y nos oscurece el futuro. Tememos, el hombre teme por mil razones diferentes y motivación diferente. Decía Martín Lutero que el corazón humano es una fábrica de ídolos, y yo diría que también es una industria del temor. Y como dije, muchos padres incentivan hijos timoratos porque su modalidad de crianza es hablándole al niño desde su moza edad, su pequeña edad. El cuco te va a llevar. Hay un viejito con un saco. Mira, allá está el bacá. Mira, allá está esto. Y tenemos una cultura, una idiosincrasia, una manera de pensar, de infundir temor. Padre, no procuren lograr la buena conducta de sus hijos en base a temores irreales. Usted no se imagina cómo eso acompaña a sus hijos en el correr del tiempo y cómo lo hace muchachos cobardes, quedados, muchachos sin iniciativa. Póngale a su hijo el temor a Dios, muéstrele que Dios es omnipresente, omnipotente, que Dios los ve donde quiera que estén y que tengan un respeto reverente por la santidad de Dios, por la persona de Dios y porque están siendo expuestos a los ojos de Dios. Pero no le enseña a sus hijos temor en cosas banales que crean temores fantasmas, porque son irreales. Porque ¿sabe qué? Esa versión de niñez, de temor que tú le estás dando, después se vuelve una versión de la adolescencia, una versión de la juventud, una versión de lo que él va haciendo es que en la medida que va subiendo de edad y va andando en el tiempo, él pone a esa misma versión de temor de niñez, la va traspolando y la va transportando y lo va haciendo en cada etapa de su vida. Y déjeme decirle, el temor es un asesino que, como hemos visto, mata corazón, mata esperanza, mata ánimo, mata dones, mata emprendimiento, mata todo. Es una cárcel profunda, es una lúgubre y oscura cárcel. Que apresa a muchos, por no decir a todos. Esta mañana lo que vamos a hacer es comenzar a ver la medicina, cómo yo me curo del temor. No hay abacadabra para curar el temor, no hay fórmulas mágicas que al usted pronunciarla sale de la lámpara un genio que te va a quitar el temor. De hecho, el temor
aunque tiene un aspecto negativo, tiene un aspecto positivo, porque el temor también es un mecanismo de defensa que Dios puso cuando nos creó, para que cuando nosotros estemos frente a peligros inminentes que nos pueden dañar, nosotros reaccionemos y tratemos de salvar nuestra vida. Como explicamos en sermones anteriores, hay una reacción física, de lo psíquico a lo físico. Nosotros somatizamos o tenemos reacciones corporales por la emoción del temor. Y vimos que es una gama amplísima, pero esa respuesta física del temor, por un temor que percibimos en la mente, vemos esa respuesta física si el temor se vuelve un espiral continuo y creciente, nos mantiene físicamente afectados, porque va desde insomnio hasta inapetencia, desde hiperventilación hasta sudoración excesiva, va desde una comprensión y un vaciamiento en el pecho hasta tener muy tensa nuestros músculos, va desde un aceleramiento del palpitar del corazón hasta subir la presión arterial, para que haya una reacción muscular ante el peligro que nos acecha o que nos amenaza. El domingo pasado nosotros introdujimos una primera medicina sobre el temor y dijimos que la principal, si no una de las primeras que debemos tomar medicina para luchar contra el temor, es cuestionar, confrontar, investigar y decir: ¿a qué le temo? ¿O a quién le temo? Y después, ¿por qué le temo? Y después, ¿cuáles son las reales consecuencias que pueden venir sobre mí si este supuesto o real peligro me ataca? E hicimos eso, introdujimos la medicina del temor diciendo que confronte mentalmente a quien le teme, a lo que teme, por lo que teme y para lo que teme, porque explicamos que una inmensa cantidad de nuestros temores no están basados en peligros reales. Que una inmensa cantidad de nuestros temores están basados en que nosotros, por el miedo enceguecedor que nos vuelve irracional, lo que hacemos es que potencializamos el peligro, y un peligro que realmente tiene 5 grados de realidad lo llevamos a 50, porque el temor tiende a inhibir, a detener, a bloquear las capacidades mentales. Una de las primeras cosas que se pierde cuando nosotros tenemos un gran temor es que perdemos la capacidad racional, perdemos la capacidad de pensar, de actuar con el más común de los sentidos, el sentido común. Todo timorato se nubla mentalmente. Si ese temor permanece y crece y se robustece y se profundiza, nuestra capacidad racional se pierde, porque el temor, que es una percepción de nuestra mente, activa en nuestro cerebro las glándulas suprarrenales y comienza a emitir desmedidamente neurotransmisores que hacen que nuestra adrenalina suba, y por eso es que tenemos una mayor reacción física. Yo no olvido que cuando estábamos en Enriquillo 23 se armó un fuego enfrente, en una edificación enfrente. Los bomberos no llegaban, el fuego crecía, teníamos los alumnos, comenzaron la gente a entrar en pánico. Y una maestra, que ella era muy circunspecta, yo no sé de dónde ella sacó fuerza para volar la pared de atrás de la escuela, pero voló eso. Esa es parte de la reacción física del temor. Al usted acelerarse la palpitación de su corazón, al usted tener inclusive su presión dispararse, sus músculos se contraen y tienen una reacción física mucho más de lo normal. Entonces el temor comienza a tener efecto en nuestras vidas, y el cortisol, y comienza una segregación muy desmedida en nuestro cerebro, viene una cantidad de adrenalina, y eso inhibe nuestra capacidad pensante. Y cuando entonces nuestra capacidad pensante de analizar el real peligro, el verdadero peligro, está diezmada porque no podemos pensar bien, ¿sabe lo que viene? Más temor, menos capacidad de pensar, más temor. Y podemos entrar fácilmente en un estado de pánico, donde quedamos ya inhibidos y donde sentimos que no tenemos control ni para pensar ni para actuar.
el estrés, la ansiedad, el insomnio, la inapetencia, la hiperventilación, respirando aceleradamente, la contracción del pecho, el endurecimiento de algunas partes de nuestros músculos, desde un efecto en nuestro estómago que puede ir en los dos sentidos contrarios, desde una diarrea a alguno y otro lo que hace es que los tapa. Es increíble las reacciones psicofísicas que podemos tener por el temor. Ahora, vimos entonces que pensar cuerdamente, analíticamente, racionalmente, profundamente, directamente a qué le tememos nos ayuda, porque con el solo pensar correctamente, grandes temores se disipan, se van, porque no están basados en verdaderos enemigos ni en peligros reales, o están basados en peligros que son reales, que son diminutos y que el mismo temor me llevó a maximizar. Y por eso comenzamos el domingo pasado. Repito, hay estudiosos de la conducta que afirman que el 90% de las cosas que nosotros tememos nunca nos van a llegar a dañar, nunca se van a materializar, nunca, absolutamente nunca producirán el mal que te aceleró el corazón, que te subió la presión, que te afectó el estómago, que te dio una apetencia, que te desveló el sueño. Entonces usted se imagina cuánto bienestar nos ha robado el ladrón del temor. Deberíamos llevarlo al banquillo de los acusados y dar una condena absoluta por todo el mundo, porque ha sido un gran ladrón, matador de dones, matador de principios, matador de inicio, matador de empresa, matador de sueños, cohibidor de habilidades. El temor, desde que entró el pecado en la raza humana, ha sido una espada de Damocles que ha estado frente a nosotros, amenazándonos, diciendo que nos va a cortar la cabeza. Así es que somete tus temores a pensamiento, escribe: ¿por qué temo? ¿A qué temo? ¿Cuándo le temo? ¿Por qué le temo? ¿Para qué le temo? ¿Cómo me puede afectar? Y eso va a disipar, va a esclarecer, del mismo modo que en la mañana, cuando está la neblina, que viene el sol y sale y su calor disipa las tinieblas y las dudas del temor. En segundo lugar, otra medicina para nuestros temores, a más de pensar a qué le tememos, es: yo voy a ir de menos a más, de cosas menos importantes a cosas más importantes. Haga ejercicio. ¿Y qué tiene que ver los ejercicios con los temores? Que los temores hay una conversión al cuerpo, y una vez el cuerpo está sobrecogido de cortisol y hay una sobreproducción de adrenalina y otras sustancias químicas, nuestro cuerpo, nosotros reaccionamos, muchos de nosotros, con inactividad, como pasó con el profeta Elías. Nos encuevamos, nosotros evitamos exponernos a cualquier ambiente que sentimos que estamos en peligro, y lo que hacemos es escondernos, retrotraernos, guardarnos, porque es un mecanismo que nosotros tenemos para reaccionar. Algunos se ponen, que lo que hacen es que se ponen consumidores de sustancias que dan ciertos alivios temporales, desde fumar, desde tomar alcohol, desde consumir droga, o quieren reservar espacios y ambientes que ellos pueden controlar para que el temor para que su enemigo no le venga a atacar, y comienzan a hacerse farmacodependientes, a depender de un medicamento, o algunos dependen de otros hábitos, como es el dormir desmedidamente, porque siempre que cuando duermen no están conscientes y por tanto no están en peligro. El ejercicio hace liberación de ciertas hormonas también que crean cierta estabilidad, dopamina, o no recuerdo si la serotonina, que dan cierta sensación de tranquilidad y de placer, y que quitan esa sensación de peligro
de maldad que tenemos, y entonces comienzan a crear ciertos relajamientos que nos ayudan a tener mejores reacciones físicas frente al temor. Porque déjenme decirles que una forma de que se aumente el temor es cuando somatizamos, cuando comenzamos a sentir todas las sensaciones en el cuerpo. Eso nos da ansiedad. La ansiedad más temor, menos pienso correctamente, menos actúo correctamente. Por eso es que Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, venga conmigo, por favor. Muévase un poquito atrás, por favor. En algunas partes de estos sermones voy a parecer un poco, no sé si llamarlo técnico, porque hay cosas que tienen que ser tratadas así. Pablo sabe que las emociones afectan fundamentalmente dos facultades del alma, que son, o los temores afectan dos facultades del alma, la mente y las emociones. Y en Filipenses 4, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en la Romana, en el verso 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y aquí dice algo que Dios usa para combatir nuestro temor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde se generan los temores? En la mente. ¿Dónde se generan las emociones? En la mente, en el corazón. Guarda nuestro entendimiento y guardará también nuestros corazones. O sea, mi parte racional y mi parte emocional o sentimental. Nuestras mentes o nuestro entendimiento, hablando de nuestra mente, y nuestros corazones, hablando de nuestras emociones. Dice que el Señor guardará mente y corazón, razón y emoción los guardará en Cristo Jesús. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo ahora dice, miren, el nacimiento del temor es la mente, porque la mente es el taller donde Satanás trabaja. ¿Y qué dice Pablo? Entonces, verso 8. Pablo dice a los hermanos en la Romana de esta manera, en el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que pensar, porque ahí en la mente todas las guerras todos los cañones y las bombas que se disparan en un campo de batalla fueron primero disparados en la mente humana. Y es ahí donde se pierde la paz, y es ahí donde viene el temor, y es ahí donde vienen los fantasmas, y es que es increíble. De 10 temores que tú tienes, 8 los ha creado tu mente. Otros son reales, son verdaderos, son peligros reales. Ahora Pablo dice, en esto pensar. Entonces él dice en el 9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. ¿Y quién va a estar con ustedes? ¿La paz de Dios? No. La paz de Dios está prometido ya en el versículo 7. Y la paz de Dios, dice el versículo 8. ¿Quién va a estar? El versículo 7. ¿Quién va a estar con nosotros? En el versículo 9. El Dios de paz. Y Pablo sabe que siembra un pensamiento y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás una vida. O sea que mi vida resulta ser como yo pienso. Por tanto, si yo pienso en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bueno, si hay virtud buena, si hay lo digno de alabanza, en esto pensad, ese escudo, ese refugio de una mente que piensa correctamente, te va a evitar muchos temores. ¿Y qué va a venir a tu vida? La paz de Dios y el Dios de paz. Pero si yo pienso incorrectamente, actúo incorrectamente. Si actúo incorrectamente, me vienen más temores. Me bloqueo más mental y emocionalmente. Si me bloqueo más mental y emocionalmente, pienso más incorrectamente. Actúo más incorrectamente. Por eso Pablo dice, piensen en lo justo, en lo bueno, en lo puro. Dice, en esto haced. Porque un buen pensar termina en un buen hacer. Hacer ejercicio físico, desde caminar, correr, nadar. Yo no soy
ni psiquiatra, ni psicólogo, ni terapeuta. Yo no sé nada de eso. Yo no sé con qué se come. Bueno, sé con qué se come eso por mi esposa. Ahora, este cuerpo está intrínsecamente unido a mi mente y mis emociones. Y todo lo que haga en mi mente y mis emociones afecta a mi cuerpo. Así que el hacer ejercicio puede ayudarnos un poco. Por eso Pablo dice, ejercítate la piedad, porque el ejercicio físico para poco, pero no dice para nada, trae provecho. Cuando estás tenso y ansioso, si tú comienzas a estirarte, tan solo con hacer así, mucha de esa tensión disipa. Y eso puede ayudar un poco a combatir los temores. Porque cuando el cuerpo se siente bajo todo ese cuadro sintomatológico que devienen de los temores, eso crea más ansiedad, y más ansiedad va a mayor temor. Déjeme centrarme y concentrarme ahora en lo que dice la Biblia de cómo combatir el temor. Pero el ejercicio físico te puede ayudar. Una maravillosa medicina que Dios nos ha dicho en su palabra para combatir los miedos, el temor, es estar revestido del perfecto amor. El amor es un antídoto divino por excelencia para combatir el temor, para combatir muchos males. Muchos males. Dios combate muchos males en este mundo con su amor. En ese atributo de Dios moral, en ese atributo que junto a la santidad es el único que Dios dice que Él es amor, así como Él es santo, son los únicos atributos que dice que Dios es eso. Es un atributo por excelencia, es un antídoto, es una buena vacuna preventiva y curativa, ambas cosas, para nosotros erradicar los temores. Yo quiero ahora que nos centremos en Primera de Juan, el versículo que leímos, el capítulo que leímos, capítulo 4, versículo 7 al versículo 21, para que veamos cómo el amor es un perfecto antídoto contra el temor. Déjeme decirle que mientras tengamos vida tendremos temores, porque es un mecanismo de defensa que Dios puso. Tiene bondades el temor. Mire, en esto nosotros podemos ver que en esta parte, en este pasaje bíblico, el Señor declara dos cosas fundamentales, entre otras cosas. En 1 de Juan 4, del 7 al 21. En primer lugar, dice, redice, vuelve y dice, recontradice y reafirma que Dios es amor. Versículo 7, versículo 8, y vuelve y lo repite en otras tantas veces, muchas veces en este pasaje. En el versículo 7 de 1 de Juan 4 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios nunca usa ninguno de sus atributos en desmedro, diezmando o dañando al otro. Dios tiene todos sus atributos en justa medida y razón, y los usa de una manera tan balanceada que su amor no afecta a su justicia, que su santidad no afecta a su misericordia. Dios puede usar uno sin limitarlo y otro sin desmeritarlo. Dios usa cada atributo, pero este atributo del amor de Dios está a todo lo largo y todo lo ancho de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice, todas vuestras obras sean hechas con amor. Y eso es porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios realmente es amor. No es que Dios es el que más ama, no es que Dios tiene el amor más grande, no es que Dios tiene el amor más especial. Dios es amor. Una cosa es lo que Dios es y otra cosa es lo que Dios hace. El amor es un atributo intrínseco de la naturaleza divina. Está ligado al ser de Dios, a lo que Él es, por tanto, a lo que Él hace. Y además de ratificar este texto de que Dios es amor, otra verdad que encontramos en el versículo 11 es que Dios nos ha amado de una manera muy especial. Dice el versículo 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, Dios es amor y nos ha amado así. Juan, ¿cómo nos ha amado Dios?
¿Qué tú quieres decir con que Dios nos ha amado así? Como dice en el versículo 11. Bueno, precisamente voy ahora a rastrear con ustedes en el pasaje 3 formas en que este pasaje dice como Dios nos ha amado. Me voy a retrotraer un poquito atrás y en vez de comenzar en el 4:7 me voy a ir al capítulo 3, versículo 1, porque Juan menciona casi 29 veces el amor de Dios, o que hay que amar. De hecho, en el capítulo 4, versículo 1, ¿cómo él llama a los hermanos que le está escribiendo? Amados. En el capítulo 4, versículo 7, ¿cómo él lo llama otra vez? Amado. Y usted rastrea el pasaje y es amor, 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 amor. Dios nos ha amado así. ¿Cómo nos ha amado Dios? 3:1 de Primera de Juan. Déjeme irme un contexto anterior del pasaje. ¿Qué dice 3:1 de Primera de Juan? Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual es. Entonces, ¿cuál es el énfasis de las cartas juaninas, tanto en su evangelio? ¿Quién es el evangelista que destaca más la virtud del amor de Dios? Juan, el discípulo amado. Y él, admirado, en signo de admiración, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Y qué? ¿Dónde está el gran amor? Explícalo, Juan. ¿En qué consiste? En que seamos llamados hijos de Dios. Mi esposa y yo estábamos antes de ayer en el distrito escolar 0503 haciendo una diligencia. Y tenemos que llenar un dato de un niño. Cuando nos preguntan el apellido, nosotros desconocemos el apellido. Entonces nos dice la persona que nos está llenando el formulario: ¿qué pongo? Y yo le dije: ponga Castro. ¿Es hijo suyo? No, ponga Castro, no se preocupe. Dios, en su inmenso amor, en su maravilloso amor, ha hecho que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Pero el amor de Dios va mucho más lejos. Juan capítulo 1, versículo 11, versículo 12 y versículo 13. No solamente que es admirable de que seamos llamados como hijos de Dios, que cuando la Biblia se refiere a nosotros, se refiere como los hijos de Dios, que se refiere dándonos el término, el calificativo, el nombre, el sustantivo, como usted quiere llamar, de que somos hijos de Dios. El amor de Dios fue más lejos de ahí. Si Juan está admirado en 3:1 de que Dios nos ha amado de tal manera de que nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, Dios hizo algo mucho más grande que eso. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 y 13 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder, autoridad de ser ¿qué? Hechos, no llamados. Hechos, no llamados. Yo puedo darle mi apellido a alguien y él puede ser llamado Carlos Castro, pero no es de mi estirpe. Yo no lo engendré. Pero Dios, en su inmenso amor, no solamente nos da su nombre, nos da su apellido, nos coloca filialmente en su familia, de que seamos llamados como hijos de Dios. Él va más allá. ¿Sabe qué? Nos da poder, autoridad, de que seamos ¿qué? Hechos. Es que dice el texto, hechos. Nótelo, 12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, no llamados, hechos hijos de Dios. Ese es su gran amor. Nos engendró, nos hizo copartícipe de su naturaleza, nos dio de su espíritu. Del mismo modo que el Espíritu Santo posó sobre María y Cristo nació sobre ella, de ese mismo modo Dios nos engendró, nos dio su naturaleza y vida de Él. Así que si Juan está admirado en 3:1 de Primera de Juan, porque fuimos llamados hijos de Dios, aquí el mismo Juan escribe por la inspiración divina que Dios no solo nos llamó sus hijos, sino que nos hizo sus hijos. Estoy tratando de explicar el argumento del versículo 11 que dice: amados, si Dios nos ha amado, ¿cómo? Así. ¿En qué consiste ese amor? ¿Cuál fue la forma en que Él nos amó? Bueno,
nos hizo y nos llamó, nos dio su apellido, nos hizo de la dinastía del cielo, nos hizo reyes, príncipes, sacerdotes de Él. Y ahora somos su familia, y por eso nosotros podemos orar, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 5, Abba Padre, que quiere decir papacito querido. Ahí llegó el amor de Dios, agarrar a seres que lo odian, seres muertos en delitos y pecados, hijos de ira éramos. ¿Y sabe dónde nos colocó su amor? Mire lo que hizo la misericordia de Dios, nos libró del infierno. Mire lo que hizo la gracia de Dios, nos metió en el cielo. Dios nos ha amado así. Usted me ha escuchado usar esta ilustración, porque yo creo que da viveza a esto que digo. Vamos a imaginarlo por un momento, que usted tiene una hija de 7 años, tiene un hijo de 18, 19, y alguien rapta a su hija de 7, la viola y la mata y la descuartiza. Perdónenme lo extremista que estoy siendo. Esa persona que rapta, viola, mata y descuartiza a su hijo de 5, a su hija 5, 6, 8, 9 años, es apresada. Se ventila en los tribunales su caso, se evacúa una sentencia de pena máxima, muerte, pero cuando ya el juez va a dictaminar la sentencia, ustedes, los padres de esa niña, están junto a su hijo menor, a su hijo mayor, llorando al escuchar todas las escenas dantescas de lo que pasó con su hija. Y ese recordar en la mente evoca todas las emociones de tristeza y de rabia y de raíz de amargura y de odio, de rencor que el alma humana puede experimentar. Pero cuando el juez va a evacuar la sentencia de pena de muerte, ustedes los padres piden la palabra al juez antes de evacuar la sentencia. Y le dicen: señor juez, nosotros tenemos una proposición que hacer a la corte. ¿Usted no puede escuchar? Sí, lo puedo escuchar. Nosotros queremos proponerle que no mate a ese hombre. Usted ve, este es nuestro hijo mayor, ya nuestro unigénito, porque ya la bebé murió. Nosotros proponemos que usted tome a nuestro hijo y que él muera en sustitución del matador. A veces, no, espérese un momentito, yo no estoy, dice el juez, yo no estoy claro de qué es lo que ustedes están proponiendo. Y yo creo que ustedes, fruto de la consternación, el dolor, la tristeza, han perdido un poco la capacidad de pensar. No, señor juez, nosotros entendemos claramente lo que estamos proponiendo, que nuestro hijo varón muera en sustitución del matador, y queremos decirle algo más, si la ley lo permite. El juez dice: no, yo aquí no juzgo por sentimiento ni por propuesta. Yo tengo aquí un código de ley que me dice cuál ha sido el ilícito penal y cuál es la pena que la ley me dice que debo imponer al reo. Yo no me puedo llevar de usted. Pero señor juez, escúchenos, nosotros no solo queremos hacer eso. Cuando nuestro hijo muera en lugar del matador, nosotros queremos adoptar al matador como nuestros hijos, y todos los bienes que pertenecían a nuestra hija que él violó y mató, y los bienes de este hijo que va a morir, nosotros queremos darlo a su nombre porque lo queremos adoptar, le queremos dar nuestro nombre. Su mente no llega hasta ahí, ¿verdad? Usted estará pensando que yo o no cené o no me desayuné bien con lo que estoy diciendo. ¿Sabe que eso fue lo que hizo Dios con Cristo? ¿Usted sabía eso? Dios no tiene una hija menor que hayan violado, pero nosotros hemos violado todos los mandamientos de Dios. Y Dios dijo, se autodijo como juez de toda la tierra: yo los amo tanto que voy a mandar a mi hijo, mi unigénito, como vamos a ver que Juan usa la palabra aquí. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Dios no le importó ninguno de tus pecados. Él sencillamente te colocó por su gracia, te libró del infierno en su misericordia y te metió en el cielo por su gracia, y te dio el nombre de Él para que sea parte de su familia, y te prohijó y te engendró
y te colocó filialmente. Si eso no es amor, que vengan los ángeles y me lo expliquen. Pero el versículo 11 dice, si Dios nos ha amado así. La pregunta es, ¿cómo es que Dios nos ha amado? Bueno, nos ha amado, que nos ha llamado sus hijos y nos ha hecho sus hijos. Pero noten que esto no se queda ahí. Esto no se queda ahí. Yo quiero que usted vea conmigo ahora, por favor. Aquí otra vez en Primera de Juan, vuelva otra vez allá. Y veamos el versículo 9 de Primera de Juan 4. Tenga a Primera de Juan marcado, porque vamos a ir y venir, porque este es el texto base del sermón. En esto se mostró el amor de Dios. No solo nos dice el 8 y 9, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios no tiene amor a escondida. Dios muestra. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo fue que nos amó Dios? Nos llamó y nos hizo su hijo. ¿Cómo más nos mostró Dios su amor? ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo lo evidenció? ¿Cómo lo manifestó? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que nosotros vivamos por Él. Esa palabra enviar que aparece ahí da la idea de cuando alguien con propósito, con meta, con objetivo, prepensado, de manera intencional, comisiona a alguien para que vaya y cumpla con un pedido. Lo da una gran comisión, lo manda, ve a hacer esto. Dios agarró a su hijo, a su unigénito, al único, al que él ama, como dice de Abraham en Génesis capítulo 22, y le dijo, ve a la tierra, y tú vas a mostrar y a demostrar y a evidenciar y a manifestar mi amor por ellos, por mis hijos, por mi pueblo. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo en todo el mundo. Dios hizo que su Hijo, entronado en gloria con Él, en la eternidad, en la persistencia, Dios al igual que el Padre, Dios al igual que el Hijo, le dijo, ve, necesito enviarte en misión porque los amo, tiene que ir para redimirlo. Eso se llama amor. Cuando usted dispone de su ser más amado, de su ser más especial, de que es igual con usted, es consustancial con usted, Dios igual que usted, y usted toma a ese pariente lejano y lo hace un pariente cercano y le da carne y le da cuerpo y lo comisiona y lo envía y le dice, ve al mundo, nace en el mundo. Y el que debemos nosotros buscar vino a buscarnos. El que debemos nosotros amar nos amó primero. Al que debemos nosotros servir vino a servirnos en comisión como una evidente, maravillosa y expresión sin igual del amor del Padre. Y como dice el mismo Juan, que hay un gran paralelismo en esta primera de Juan 4 con Juan capítulo 1. Dice que ese creador vino al mundo y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todo. Esa misión, Dios envió a su unigénito. Él nos dijo, me quedan 3 hijos, me queda una hija, me quedan 5 hijos. No, a su único, al único que tenía. Ese fue que le envió. Él no envió a Gabriel, ni a Miguel, ni a un ángel, ni a un serafín, ni a un querubín, ni a un ángel. Envió, yo mismo iré, dice el profeta Isaías, y los salvaré, yo los redimiré, del Seol los voy a redimir. Oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo tu aguijón. Dios, en la manifestación inconmensurable de su amor, agarró a su único hijo y le dijo, ve allá, hagamos volar, montémonos un poco en las alas del tiempo y hagamos correr la imaginación nuestra. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hablando sobre el extravío y el desvío de nosotros los hombres en el pecado. Y el Padre le dice al Hijo, tienes que ir,
tienen que saber, ellos tienen que saber de nuestro amor. El Hijo siempre en armonía con el Padre y con el Espíritu, nunca una desavenencia. Dice, yo iré. Y el Padre le dice, hay un momento que te voy a dejar. En la cruz del Calvario te voy a abandonar. Pero para que nuestro amor quede mostrado y demostrado, y para mostrar la misericordia que ellos no merecen, pero que sí necesitan, en algún momento tú vas a tener que decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Cuál es lo inconmensurable? Por eso el mismo Juan, cuando quiere declarar el gran amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque no hay una palabra humana que los ángeles hayan acuñado, la lengua humana haya inventado para describir la intensidad, lo profundo, la altura, la anchura de su gran amor. Si Dios nos ha amado así, dice el texto. Vamos a avanzar, el tiempo avanza. Verso 10. En esto consiste el amor. Juan, pero ¿cómo ya que en esto consiste el amor? Ya Dios nos llamó su Hijo. Dios nos dio el poder de ser su Hijo. Dios nos envió a su Hijo unigénito al mundo para darnos vida. Hay más de este amor, hay más que decir, porque ya todo esto desbordó la capacidad humana de comprender la grandeza, la anchura, la profundidad, la altura, la dimensión, la sobredimensión de su amor. Dice, no, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No, Dios no le reciproca el amor a nadie. Nadie amó primero a Dios para que Dios después le amara. Dios no está reaccionando al amor de nadie. De hecho, noten por favor, un detalle importante en el pasaje. El verbo amar prácticamente siempre aparece en pasado. ¿Usted lo está notando? Habla de que Dios nos amó. Dios nos amó. Y esto es consistente con toda la Biblia, como es la Sagrada Escritura. Una solamente la dictó. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apocalipsis 1:5, de Jesucristo, el testigo fiel, el cual nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Y yo puedo citar muchos textos del Nuevo Testamento donde el verbo amar va a aparecer en pasado. Hay una razón teológica, bíblica, lógica para eso. ¿Usted sabe cuál es? ¿Y por qué dice que nos amó? ¿Porque Dios nos amó en el pasado y ya no nos ama en el presente? No, porque Dios nos amó primero cuando nosotros aún estábamos muertos en delitos y pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en buen dominicano, en resumidas cuentas, el amor que Dios te tiene a ti nunca está basado en tus virtudes ni en tus méritos. ¿Qué dice el profeta Oseas? O sea, los amaré y los amaré de pura gracia. En buen dominicano, ¿cómo es que Dios nos ha amado? ¿Qué quiere decir el versículo 11 cuando dice, si Dios nos ha amado así, ¿qué? Que tú has sido llamado y hecho hijo de Dios. ¿Qué? Que Dios envió a su Hijo único al mundo para darte vida. ¿Qué? Que Dios ofreció a su Hijo único en propiciación por nuestros pecados. Yo necesito explicar qué es la propiciación. Desde el Antiguo Testamento, vamos a hablar un poquito del propiciatorio. Usted recuerda que en el tabernáculo, el lugar de adoración del pueblo de Israel, había un arca, una urna, que estaba en el lugar santísimo. En esa arca o en esa urna
se echaron 3 cosas a petición divina: las 2 tablas de la ley, una porción del maná y la vara de Aarón. Se colocaron ahí dentro. Esa urna tenía una tapa de oro que cubría arriba la urna, que se le llamaba el propiciatorio. Ahí habían 2 figuras celestes que se miraban unos a otros. Una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur de los judíos, entraba el sumo sacerdote con sangre de los corderos y vertía sobre esa urna, sobre esa tapa que se le llamaba el propiciatorio, la sangre de los toros y de los machos cabríos, con el cual Dios aplacaba su ira por el pecado de nosotros los hombres. En la antigüedad, en Grecia y en otros pueblos que van mucho más atrás, una forma de estar bien con los dioses paganos cuando ellos se airaban con cualquier hombre era hacer algún sacrificio que aguantara o detuviera la ira del Dios que quería vengarse. Y en el propiciatorio, Dios fue propicio con nosotros los hombres, porque en vez de Dios demandar de nosotros algún tipo de sacrificio para pagar nuestros pecados, Él se proveyó de un cordero, y con la sangre de ese cordero Él aplacó su ira, y en vez de pedirnos a nosotros que lo agradásemos o que le diésemos un gran sacrificio, Él mismo vino y mandó su Hijo en propiciación, como dice el versículo, para pagar nuestros pecados. Pero es que esta palabra propicio no puede cubrir todo el contenido de cómo Dios fue magnánimo, compasivo, misericordioso, eficiente con la condición de nuestros pecados. Porque con ese cordero, ese Hijo que Él mandó, ese Hijo unigénito, ese Hijo que vino al mundo, ese Hijo que murió, Dios fue tan propicio con nosotros. Dios fue tan benigno, tan compasivo, que ese sacrificio realmente es una propiciación, porque ese sacrificio logró todo lo que nosotros necesitábamos para el perdón, el amor, la redención, justificación, santificación, regeneración, adopción, glorificación y salvación del pecador. Ese sacrificio fue tan propicio, llenó tantas, satisfizo todas las demandas de la ley, de tal manera que esa muerte, esa sangre derramada, pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso se llama darle un verdadero remedio, un gran remedio a un gran mal. No había otra manera de salvación, de perdón, de redención y de vida que no sea que Dios en su gran amor mande a Cristo y un sacrificio propicio, un sacrificio conveniente, eficaz, apropiado, un sacrificio que llenaba todas las expectativas de Dios, que daba el traste con la solución de todos los males. Porque imagínense esto, que Dios hubiese enviado a Cristo y me dice: Ramón, tú eres un pecador, si crees en Cristo y te arrepientes te perdono, pero si vuelves a pecar después de haberte perdonado te condeno. No, Dios no hubiera sido propicio. Dios no iba a estar entendiendo que mi maldad no necesitaba un perdón inicial, que iba a necesitar un perdón de un presente continuo. Entonces, cuando dice Juan que este amor de Dios se muestra en que Él envió a su Hijo, y repite a quién envió, para mostrar, demostrar, evidenciar su gran amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amados a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió. La palabra enviar significa de manera intencional comisionar a alguien para cumplir una gran misión que se llama redención. Dios nos fue favorable. Dios fue. A veces hay gente que nos quieren ayudar, pero no pueden, porque el mal o la necesidad que tenemos, ellos no tienen la capacidad de ayudarnos. Quieren, pero no pueden. Otros pueden, pero no quieren. Cristo fue todo, por eso Él fue hecho de Dios para nosotros: sabiduría, santificación, justificación. Dios mostró la forma más eficaz, más sabia de poder amarnos
y amarnos con la cruz para darle una verdadera redención. Y Él no pudo haber sido más oportuno, más sabio, más adecuado, más pertinente en nuestra salvación. Por eso Juan puede decir: amados, si Dios nos ha amado así, yo necesito avanzar. El reloj me lo está gritando. Mire el versículo 16. Vamos a obviar algunas cosas. Nota el versículo 16 de este pasaje, por favor. Y nosotros hemos conocido y creído que dos cosas nosotros tenemos aquí. Que conocemos algo y creemos algo. ¿Y qué conocemos y creemos nosotros según ese versículo 16 del pasaje? Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Sí, Dios no es un enamorado declarando de manera romántica los afectos que siente por uno de sus seres creados. Dios no es un novio tratando de persuadir a una joven de que sus intenciones son fieles, verdaderas e íntegras. Dios no es un poeta inspirado en una noche muy estrellada, tratando de desvelarlo a nosotros para conquistar nuestros afectos hacia Él, diciendo que su amor es como el sol que quiere calentarte en días invernales y que cuando está a tu lado no ve correr el tiempo y que es un paraguas para dos. No. Dios no es un poeta en esto. Dios ha mostrado su amor, Dios ha evidenciado su amor. Nosotros podemos conocer, saber y creemos en su gran amor. Ahora, en este pasaje Juan contrasta el amor verbal con el amor real. Y dice: miren, de hecho, vuelva al capítulo 3, por favor. ¿Qué dice el 3:18? 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. Dios mostró su amor. Lo demostró, lo confirmó, lo corroboró. No hay amorómetro que pueda medir la intensidad, la profundidad, la grandeza, la altura, la dimensión del amor de Dios por ti. Su Hijo unigénito, enviado al mundo para darnos vida, hizo de Él realmente el sacrificio apropiado, propicio en la cruz que tú y yo necesitamos para una verdadera redención. Y dice Juan: y nosotros hemos conocido y además creemos que Dios nos ha amado así. ¿Tú conoces el amor de Dios? ¿El amor de Dios es un texto para citar o una experiencia vivencial en tu vida? ¿Tú conoces el amor de Dios? Porque el amor de Dios es requete real, es realmente verdadero. El amor de Dios se manifiesta cada día. ¿Tú sabes por qué tú estás sintiendo tanto temor? Porque no estás experimentando el amor de Dios en tu vida. Si tú conoces y crees que Dios te ha amado así, muchos de tus temores se disiparían. Porque dice Primera de Juan 4:18, que es nuestro texto que debería profundizarlo más aquí en este pasaje, que dice 4:18 de Primera de Juan: en el amor no hay temor. Si mucha de la gente que tú temes lo amaras, en vez de tenerle temor, sentirías compasión por ellos. Sí, el amor con que Dios nos ha amado, ese inmenso amor. El último himno que el hermano Manuel dirigió tuvo una frase final que decía: oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. Pastor, ¿cómo se siente el amor de Dios? ¿Qué uno siente? ¿Mariposa en el estómago? No, varón, eso era cuando usted estaba enamorado a los 17 años. ¿Qué le pasa? Baje, ponga los pies aquí.
¿Y qué tú sientes? Te pone inquieto. Varón, eso lo hace cuando usted está mirando a una muchacha por primera vez, un muchacho por primera vez. No es de esto. En esto no consiste el amor. Esa palabra consistir me agrada. Si bien yo no busqué esta palabra en su original para ser más fiel a ella, pero cuando usted va a la Real Academia de la Lengua Española, esa palabra consistir nos dice a nosotros que, estoy hablando de lo que dice en el versículo 10, está diciendo, esto en vez de, quite la palabra, en esto consiste el amor de Dios, diga, en esto se basa el amor de Dios. Quite la palabra consistir y ponga, en esto se apoya el amor de Dios. Quite la palabra consistir y ponga, en esto radica el amor de Dios. Quite la palabra consistir y ponga la palabra, en esto reside el amor de Dios. Quite la palabra consistir y ponga, en esto estriba el amor de Dios. Quite la palabra consistir y ponga, en esto se consta o se centra el amor de Dios. ¿Por qué habemos tantos cristianos llenos de tantos temores, al igual que mucha gente que no ha experimentado el amor de Dios? Que no conoce a Dios, que no es hija de Dios, que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido, que no tiene una relación de pecador-salvador con Cristo. Porque nosotros, en vez de creer, ¿qué es lo que dice el versículo 16? Que nosotros dos cosas, ¿qué? Conocemos y creemos en que Dios nos ha amado, porque nosotros bajamos el amor de Dios muchas veces a la condición humana en que nosotros tratamos el amor y tratamos de sentir el amor de Dios. Y por eso muchos himnos y adoración en la iglesia son himnos que emocionalmente muevan a las personas, y nosotros cantamos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Y nosotros lo que queremos como sentir una emoción que me diga que Dios es fiel. Varón, eso no es así. Y por eso hay que darle droga a la gente en la iglesia, ponerle himnos que lo muevan emocionalmente. Pero cuando están en la calle enfrentando una prueba, esas emociones se disipan con el sol, como se va la neblina con el sol. Esto no se trata de sentimiento, se trata de convicción. Nosotros sabemos y hemos creído. Y a veces entonces tú dices, Dios no me ama, porque si no yo no estuviera sintiendo este temor. Y tiene temor de que tu papá no te corresponda, de que tu jefe realmente no te apoye, de que tu hijo te deje y que te quedes solo. El amor de Dios no consiste, no radica, no se apoya, no se centra en sentimiento. El amor bíblico es más volitivo que emotivo. Es un ejercicio de voluntad, de la voluntad, procede de la convicción de lo que Dios ha hecho por mí. Es más un asunto del creer que del sentir, y por eso nosotros sabemos que Dios nos ha amado así. Cuando tú estés consciente de ese gran amor, perfecto amor, inmenso amor, maravilloso amor, sobrenatural amor, especial amor, sin igual amor, extraordinario amor, sin par amor, tus temores se disipan. Cuando yo me sé amado por Dios, que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo hizo la propiciación por mi pecado, difícilmente haya cosa que me pueda hacer temer. Por eso Pablo dice en Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni hambre, ni espada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando tú entiendas y aceptes y recibas y creas en el amor de Dios, tal como dice su palabra que Él te ha amado, tus temores se van. Porque si Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo, no te va a dar pan, no te va a dar techo. ¿Qué tanta incongruencia le podemos atribuir a un Dios que es plenamente sabio, omnisapiente, que todo lo sabe? ¿O creemos que Dios está tan desbalanceado que va a enviar a su Hijo único en propiciación por nuestro pecado y después me va a decir, quédate sin comer que no te quiero dar?
Deja que Él sea tu amigo, hombre de poca fe, que te dé a tiempo tus hijos, trigos y mujer, como dice el himno. Nosotros hemos dejado de lado la verdad de las Sagradas Escrituras para tener un evangelio de sentimiento, y los sentimientos cambian, varían, se van, se esfuman. Hoy están arriba, hoy están abajo. No hay algo más inestable que los sentimientos, que las emociones. Nosotros sabemos que Dios nos ha amado así. El verdadero amor echa fuera, saca, bota, segrega, emancipa, aleja el temor. Así es que si los temores están constantemente en tu vida, es porque tú no has sido perfeccionado en el amor. Y más que ponerte a buscar a terceros que te apoyen, cosa que es bueno, qué grato es tener un buen amigo, una buena amiga en el momento del dolor. Qué reconfortante y qué aliento da al alma. Cristo se lo dijo a Pedro: quédense conmigo, ven conmigo una hora, mi alma está muy triste. Sí, porque así como el agua, el rostro del hombre corresponde al hombre, hierro con hierro se aguzan, y la empatía y la simpatía humana siempre será un gran aliciente para luchar con los temores. Pero el brazo de los hombres o es débil o es infiel. Él te ha amado así. Pregúntale a tu alma, como el salmista en el Salmo 42. Dime, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te has entristecido? ¿Por qué estás acongojada? Cuestiona a tu alma, a tu yo emocional, con tu yo racional, sobre todo un yo racional basado en promesa y basado en el carácter del Dios inmutable, que pasa el cielo, pasa la tierra, se congela el infierno, pero Él no te va a fallar. Él te ha amado así. El verdadero amor, el perfecto amor, el amor completo, echa fuera el temor. Toma el trono de tu corazón y le dice: te vas. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Segundo de Timoteo 1:7. Considera su amor por ti. Es real. Es que yo no siento como que Dios me ama. Tú no eres un bebé o una bebé que necesita pegar la epidermis de tu rostro con la de tu bebé para que tu bebé sienta que tú le amas. Tú muestras más amor verdadero cuando te desvelas por él en la noche. Él ni se da cuenta, él está durmiendo. Y esa es una muestra de gran amor. Tú muestras más amor cuando cuidas su higiene, porque él no puede cuidar de sí. Tú muestras más amor cuando haces provisión oportuna para las necesidades perentorias de la vida. Tú muestras más amor cuando vas a vacunarlo. Pero ¿sabe cuándo es que el bebé, por su ingenuidad y por su falta de madurez, entiende que tú lo amas? Cuando tú le das caricia. Porque esa es una gran evidencia de amor, pero no necesario de tu mejor amor y de tu más verdadero amor. Tú tienes que saber, creer, conocer, entender que el Señor te amó, porque un día en el Gólgota se levantó una cruz, y esa cruz tenía tu nombre porque era para ti. Y ¿sabe qué? Murió en tu lugar. Que el Señor les bendiga.